Por favor, quiero que tengan todos muy presente que la manera en que estoy abordando estos temas, o mejor dicho, la manera en que estoy abordando este capítulo, y en particular este tema, o estos temas, debo decir, no es en una manera sistemática. No estoy domingo a domingo diciéndoles o tratando de decir todo lo que Pablo dice en el capítulo acerca del matrimonio, o todo lo que dice acerca del divorcio o de la soltería, etcétera, etcétera, sino lo que estoy haciendo es tratar de seguir el flujo de pensamiento del apóstol Pablo, cómo se va desarrollando. Algunas reacciones al sermón pasado fueron, sí me gustó el sermón, pero como que no me quedó del todo claro. Bueno, eso se debe a que no hemos dicho todo lo que Pablo dice aquí acerca de la soltería. ¿Sí? Sé que tienen preguntas, y una buena manera de lidiar con sus preguntas es enviándolas a Dina para la sobremesa. Ahí tratamos de responder a sus preguntas. Así que envíen a Dina de León todas sus preguntas, todas sus dudas, y trataremos de responderlas. Pero bueno, estamos poco a poco exponiendo lo que Pablo dice acerca de estos temas en el capítulo 7, discúlpeme, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos entonces en los versículos 10 y 11. Leímos 10 al 16 porque en esa sección el apóstol Pablo aborda el asunto del divorcio. Pero vamos a dividir esta sección en dos sermones, porque Pablo se dirige a dos diferentes grupos de personas casadas. Hoy vamos a abordar versículo 10 y versículo 11. Les pido por favor que leamos las Sagradas Escrituras. Escuche con atención la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte que hables a tu pueblo congregado en este lugar, quien espera escucharte a ti, Señor. No vinimos a este lugar para oír las opiniones de este predicador. No vinimos aquí para escuchar una charla motivacional, unos tips para una mejor vida. No venimos aquí para escuchar opiniones políticas. Vinimos para escucharte a ti, hablándonos en tu palabra. Para ello concédele al predicador saber que no es un coach de vida, no es un orador motivacional, es un heraldo del rey, que habla por el rey, que dice: así ha dicho el Señor. Y permítele temblar con un temor reverente ante esta sagrada tarea. Y permite a quien escucha, Señor, escuchar con devoción, con atención, con respeto, con reverencia, con humildad, con mansedumbre, tu santísima palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo llama a los creyentes en Cristo a no conformarse a este siglo, a no amoldarse a este mundo, al espíritu de la época, zeitgeist
dirían los alemanes, el espíritu de la época, o el imaginario social en palabras de Charles Taylor. Pablo llama a los cristianos a no adoptar los valores, los principios, las ideas, las filosofías, las costumbres de este siglo, de este presente tiempo, de este mundo. Es decir, el sistema caído que está en rebelión en contra de Dios. Pablo llama a los cristianos a no adaptarse, no amoldarse, no conformarse, y también nos llama, por supuesto, a no adoptar las formas de este mundo. Sin embargo, una de las áreas en las que vemos a la iglesia conformándose a este siglo, conformándose a este mundo, es el asunto del divorcio. Por supuesto, a menos que usted haya estado viviendo bajo una roca como Patricio Estrella, usted no se habrá dado cuenta de que el divorcio se ha incrementado exponencialmente. Tanto así que en lugares como en los Estados Unidos hay lo que se conoce como, bueno, ellos le llaman no fault divorce o divorcio sin causa. Aquí en nuestro país, si no estoy equivocado, tenemos una versión de ese divorcio sin causa, el divorcio administrativo creo que se le llama, y esto sucede cuando una pareja que no tiene hijos y de mutuo acuerdo van ante la autoridad y dicen ya no queremos estar casados, y en aproximadamente 2-3 semanas ya tienen listo su divorcio. En la cultura a nuestro alrededor, el divorcio ya no es un asunto que tiene una connotación vergonzosa, ya no es un asunto que avergüence a las personas. Al contrario, aún es recomendado. Terapeutas, abogados, recomiendan el divorcio. Amigos, familiares, recomiendan el divorcio. Por eso es lo que sucede en la cultura. Como le decía, a tal grado que en Norteamérica, en los Estados Unidos, existe lo que se llama el Día Nacional del Divorcio. Un día especial en el que, por lo menos vamos a decirlo así, se conmemora el divorcio. Bueno, eso es lo que sucede en la cultura, pero como decía, lo más triste es que la iglesia se ha estado amoldando a la cultura. Y encontramos, las estadísticas nos dicen que personas que profesan la fe cristiana, incluso cristianos evangélicos, se divorcian, digamos, al mismo ritmo que su contraparte no cristiana. Es decir, los divorcios son tan comunes en la iglesia como lo son fuera de la iglesia. Ahora, tan trágico como esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ya Moisés lidiaba con el divorcio. Cuando digo Moisés, me refiero al tiempo en que Moisés guió a los israelitas cuando Dios dio la ley. Él tuvo que regular, Dios a través de Moisés tuvo que regular el asunto del divorcio. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el divorcio era practicado. Para el tiempo de Malaquías, las personas o muchos hombres pensaban que no había ningún problema con abandonar a la mujer de su juventud, la cual el profeta Malaquías, o mejor dicho, el Señor a través del profeta, identifica como la mujer de su pacto para casarse con una más joven y más atractiva. Y ahí en Malaquías el Señor de manera contundente dice que Él odia el divorcio. Y sin embargo,
para tiempos del Señor Jesucristo, la situación no había mejorado y quizá había empeorado. De tal manera que en tiempos del Señor Jesús había un debate no meramente sociológico o antropológico o filosófico, era un debate teológico con respecto al divorcio. Es decir, las dos escuelas principales, las dos escuelas teológicas o corrientes teológicas entre los rabinos en tiempos de Jesús tenían posturas diferentes con respecto al divorcio. Y como hoy en día también en ese tiempo existía el ala conservadora o de derecha, y existía también el ala progresista, el ala de izquierda. Los del ala progresista, los liberales, decían que pues las personas podían divorciarse por cualquier causa. Es decir, tenían su propia versión de ese divorcio sin causa. Mientras que los conservadores decían, no, solo hay una excepción. No es verdad que podemos divorciarnos por cualquier causa. Y este era el debate que existía. Ahora, el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con la realidad de la presencia y la práctica del divorcio en el seno de la iglesia corintia. Hemos escuchado que Pablo, en su ministerio a esta iglesia, ya sea de manera presencial o por medio de cartas, Pablo estaba atendiendo diferentes asuntos, desde las divisiones y facciones hasta la práctica habitual de lo que él llama porneia o inmoralidad sexual de diversa índole. Por un lado, Pablo tenía que decir a personas que, habiendo sido influenciadas por su cultura y también debido a un mal entendimiento de la enseñanza del apóstol Pablo, estaban abrazando los eslogans culturales con respecto a que no había ningún problema con practicar sexo fuera del matrimonio. A los tales Pablo les dice, es pecado practicar inmoralidad sexual, es pecado el sexo fuera del matrimonio, cualquier tipo de inmoralidad sexual es pecado. Y Pablo les dice, huyan de porneia, huyan de la fornicación. Bueno, había otros también dentro de la iglesia que también, siendo influenciados por la filosofía griega, por la cultura en la que vivían, que estaban casados, no querían tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y Pablo también tiene que corregirles. O sea, Pablo, por un lado, está atendiendo a los que quieren tener sexo y no deben, o a los que tienen y no deben, y a los que deben pero no quieren. Y entonces Pablo estaba ahí lidiando con ambos dentro de la iglesia. Y después entonces Pablo dirige su atención a personas que estaban diciendo, bueno, mejor no nos casamos, porque bueno le fuera al hombre no tocar mujer, bueno fuera para el hombre no tener relaciones sexuales, para tener una vida espiritual superior. Y Pablo entonces da instrucciones con respecto a la soltería y con respecto al matrimonio. Y Pablo dice que ambos, el matrimonio y la soltería, por las razones correctas, es decir, bíblicas, ambos son deseables. Ambos son deseables. Y ahora Pablo dirige su atención a los casados. A los casados. Y entonces Pablo procede a abordar el asunto del divorcio. Verá usted, en la iglesia había personas fuertemente influenciadas por la cultura corintia. Estaban deseando el dejar su matrimonio por varias razones. Algunos, como veremos la próxima semana, porque pensaban que una vez que se convirtieron al Señor, pues era su deber dejar al cónyuge no cristiano. Y entonces querían disolver el matrimonio, querían divorciarse, querían dejar a su cónyuge. Interesantemente, mujeres también incluidas estaban tomando la iniciativa para dejar a sus esposos. Y entonces Pablo procede a abordar este asunto. Ahora, el mensaje de Pablo
es un mensaje contundente y es un mensaje que está de acuerdo, que se conforma a la enseñanza del Señor. Y ese mensaje que Pablo enseñó a los corintios, las directrices, el mandato que Pablo dio a los corintios, sigue siendo relevante para la iglesia, para nosotros el día de hoy. Si bien Pablo escribió a los corintios, lo que escribió fue escrito para nosotros también. Y bueno, en esta iglesia, como en las demás iglesias, pues hay personas casadas y hay personas que han estado casadas, hay personas que están pensando en casarse. En esta iglesia quizá hay personas que han sufrido la destrucción de su matrimonio, la disolución de su matrimonio. Hay personas que quizá estén pensando en eso, estén pensando en divorciarse. Hay hijos aquí de divorcio, y no es una etiqueta que quiero poner en ellos. Hay hijos que han visto con gran dolor ver a sus padres separarse. Y en general, cualquiera que sea nuestra situación, Dios nos llama a tener una perspectiva bíblicamente informada acerca del divorcio. Así que escuchemos qué es lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Vaya conmigo, por favor, a la escritura. Dice así en el capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos, que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hay dos observaciones que son importantes aquí. Desde el mismo comienzo podemos ver cuál es la postura del apóstol Pablo. Y lo vemos y no es tan aparente en nuestra traducción, pero permítame explicarle, lo vemos en el hecho de la selección cuidadosa de palabras, y en este caso, el tiempo verbal que él escogió para comunicar lo que él está enseñando. Y me refiero a la frase que en la Reina Valera se traduce como, vea el versículo 10, los que están unidos en matrimonio, los casados. Pablo escoge un tiempo verbal que en griego se llama perfecto. Y el tiempo perfecto es un tiempo verbal que implica durabilidad, permanencia, algo que se hizo en el pasado con consecuencias que permanecen. O sea, desde el mismo hecho de la selección de la palabra, del verbo, del tiempo verbal que usaría, Pablo está diciéndonos que el matrimonio es para toda la vida, que el matrimonio debe durar. Creemos nosotros en lo que se conoce como inspiración verbal. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios no solamente inspiró las ideas detrás de las palabras, sino que el Espíritu Santo inspiró al autor para escoger las palabras, los tiempos verbales, la gramática, la sintaxis. No es casualidad que él haya usado ese tiempo verbal. Y luego dice el apóstol Pablo, vea conmigo por favor, a los que están unidos en matrimonio mando, no sugiero, no, él dice mando. Ese es un mandamiento, eso es una orden, no es una sugerencia, no es un tip para una vida mejor. No es el consejo de un coach de vida. El apóstol Pablo dice a los casados, mando, ordeno. Y luego es cuidadoso de añadir, no yo, sino el Señor. ¿Por qué haría tal cosa el apóstol Pablo? ¿Será que había una división, una diferencia entre lo que Pablo pensaba y lo que el Señor mandó? ¿Había algún desacuerdo? ¿O Pablo sentía que en asuntos como este él no tenía la suficiente autoridad? Sabemos que Pablo estaba plenamente consciente de que al escribir estas cartas y al enseñar, él tenía autoridad apostólica
conferida por el Señor Jesucristo. Y sabemos que los escritores del Nuevo Testamento estaban conscientes de que estaban escribiendo palabra de Dios. Y aquí mismo, al final de la carta, él anticipando quizá que personas pusieran en duda lo que está diciendo, él dice en el versículo 40, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, estoy hablando por el Espíritu es quien está hablando a través de mí. Pablo está consciente, pero Pablo quería ser muy enfático aquí en el hecho de que su enseñanza proviene del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del divorcio? Bueno, podemos ir a diferentes lugares, pero vayamos pues a el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 5, un momento, y vamos a buscar el versículo 31, donde el Señor Jesús aborda el asunto del divorcio. Dice Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, es importante notar algo. Durante el llamado Sermón del Monte hay esta dinámica que podemos notar, y me refiero al hecho de que Jesús dice una y otra vez, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Esto ha llevado a algunos a pensar equivocada e incorrectamente que nuestro Señor Jesús está oponiéndose al Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo está descartando el Antiguo Testamento, está corrigiendo el Antiguo Testamento, está diciendo el Antiguo Testamento ya no nos sirve, es obsoleto, yo les voy a dar una nueva enseñanza, tomen su Biblia y nada más, arranquen el Antiguo Testamento y traigan nada más el nuevo a la iglesia. No, Jesús no está diciendo a los nuevos creyentes, denles un Nuevo Testamento, no les den un antiguo porque solo el Nuevo Testamento importa. No. Jesús no está reaccionando en contra de la enseñanza del Antiguo Testamento cuando dice, oyeron que fue dicho, y en este caso también ustedes han oído que. Jesús está más bien reaccionando a las interpretaciones de los rabinos, de los escribas o doctores de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos, a sus interpretaciones, muy a menudo erróneas, incorrectas y pecaminosas, de la enseñanza de la ley mosaica. A eso está reaccionando. Y entonces dice aquí, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de porneia, fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús está siendo muy, pero muy enfático en ir en contra de la enseñanza que prevalecía en su tiempo, como veremos en un momento más. Y es tan enfático que el Señor subraya y señala que solamente hay una razón justificada para el divorcio. Vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10. A manera de ilustración de lo que Pablo dice con respecto a, dice el Señor. Marcos capítulo 10. Vea usted versículo 1 en adelante. Levantándose de allí, vino a la región de Judea. Y también dice, fue al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse y de nuevo les enseñaba. Se acercaron los fariseos, como siempre, para entramparle, para ponerle una trampa, para tentarle. Y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, divorciarse de su mujer. La respuesta de Jesús comienza así: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos respondieron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento.
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Los discípulos todavía tenían algunas dudas y nos dice el versículo 10 que volvieron a preguntarle lo mismo. Y Jesús les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos ahora, por último, a la versión de Mateo de lo que Marcos está narrando aquí. Mateo 19, comenzando en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Noten, por cualquier causa. Una vez más, vamos a pausar aquí. Le recuerdo, en tiempos de Jesús, la escuela progresista, la escuela de Hillel decía, del rabino Hillel decía, sí, divorcio por cualquier causa. Y ellos decían que el marido podía legítimamente escribir un certificado de divorcio y dárselo a su mujer por razones tan mundanales y tan triviales como que él rompiera su plato favorito o que le pusiera demasiada sal a la comida o por haber quedado gorda. Él podía decir: ¿sabes qué? Ahí te ves, ¿sí? Aquí está tu certificado de divorcio. Mientras que la escuela de Shammai decía: no. Ellos estaban, eran una posición más conservadora y decían: no, el divorcio no puede ser por cualquier causa. En tiempos del apóstol Pablo, en tiempos de esta carta, la carta a los Corintios, y en general en el mundo greco-romano, los hombres y mujeres podían separarse de su cónyuge al hacer algo que se llamaba divorcio por separación. Simplemente esto era comunicarle a su cónyuge que se fuera, que se saliera de la casa, ¿sí? Vaya, que dijera: te me estás yendo ahorita, ¿sí? Agarra tus tiliches y vete, al muy puro estilo de Pimpinela, para aquellos de ustedes que saben, pega la vuelta, ¿no? Olvida mi casa y pega la vuelta, vete. O simplemente, pues cantando: qué lástima, pero adiós, ¿no? Me voy y te dejo. Simplemente yéndose de casa, de casa. El divorcio era muy común y muy probablemente la mayoría de los matrimonios en tiempos de esta carta a los Corintios terminaban antes de la muerte de uno de los cónyuges, por supuesto. De hecho, un erudito nos dice que los certificados de divorcio en ese tiempo, en el mundo greco-romano, se escribían de tal manera que se dejaba ver que se esperaba, que había la expectativa de que el matrimonio terminaría en divorcio. Perdón, el certificado de matrimonio, quiero decir, se escribía de tal manera que se esperaba que el matrimonio terminaría en divorcio, no en la muerte. O sea, le daban un certificado de matrimonio donde se fraseaba el contenido en una manera que dejaba ver que algo así como: este compa ya está divorciado, nomás que no lo sabe, ¿no? O sea, esto va a terminar en divorcio. Esto va a terminar en divorcio. Es interesante que se descubrió una inscripción funeral del primer siglo antes de Cristo y que tenía un comentario interesante. Decía que no eran comunes los matrimonios que duraban mucho tiempo, ¿sí? Que fueran terminados por la muerte, no rotos por el divorcio, porque es nuestra suerte feliz que debió haber sido prolongado hasta el año 41 sin ningún, divorcio. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo está diciendo:
mando no yo, sino el Señor. Volviendo a Jesús aquí. Jesús enfrenta una situación similar. Jesús recibe la pregunta tramposa, con dolo, de estos líderes religiosos, quienes simplemente estaban haciéndole la pregunta sobre el divorcio para ver con qué lado Jesús se iba a aliar. Jesús iba a ser conservador, iba a ser azul o iba a ser rojo o guinda. O sea, ¿de qué lado estaría Jesús? ¿Los liberales o los conservadores? ¿Sí? ¿Por quién votaría Jesús? ¿A quién aprobaría Jesús? Y entonces Jesús, en una brillante respuesta, por supuesto, dice así, cuando le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo, ¿no han leído? Es interesantísimo. Jesús, pudiendo haber dicho, yo les digo esto, Él les refiere a la Escritura. Y al hacerlo, Jesús está, por supuesto, por falta de un mejor término, validando las Escrituras. Y está diciendo Jesús que la suprema autoridad en todo asunto deben ser las sagradas Escrituras. Él está diciendo que la regla de fe y práctica debe ser la Escritura. Él está diciendo que la autoridad suprema es la palabra escrita de Dios. Y Jesús no solamente les refiere a Deuteronomio 24, pasaje que leímos, en donde Moisés da directrices sobre el divorcio, sino que les envía de regreso al comienzo de la humanidad, a Génesis 1 y a Génesis 2. Y él dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por cierto, Jesús está diciendo aquí que el matrimonio solamente debe ocurrir entre un hombre, y tristemente, ya ven mi traspié en el sermón de los niños, entre un hombre biológico y una mujer biológica. No entre hombre y hombre, mujer y mujer, hombre trans y mujer trans, hombre y perro, hombre y robot, no, entre un hombre y una mujer, no entre dos personas del mismo sexo, no entre un hombre y un árbol, como sucedió hace no mucho, ni tampoco entre un hombre y una inteligencia artificial. Vamos a estar filas aquí. Por favor, pausar un momento para cuestiones de grabación ahí. Que no entre un hombre y una inteligencia artificial, entre un hombre y una mujer. ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y Jesús está diciendo, el matrimonio solamente debe ocurrir entre un hombre y una mujer. Y luego dice Jesús, por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús dice, no debe existir divorcio. No debe existir divorcio, salvo por la excepción que él menciona en el capítulo 5, que es porneia. Ahora vamos a ir a eso. Pero Jesús dice, la razón es que los dos son una sola carne. ¿Sabe qué hace tan doloroso el divorcio? ¿Sabe qué lo hace tan doloroso? Es que no son dos personas, dos individuos que se separan. Recuerde usted la aritmética, las matemáticas del matrimonio. 1 más 1 es igual a 1. Cuando las personas se unen en pacto matrimonial, llegan a ser una sola carne. En el divorcio, no dos personas se separan, una persona se rompe en dos, se parte en dos. Por esa unión mística, digámoslo así, espiritual, entre un hombre y una mujer en el pacto matrimonial.
Entonces, estos líderes religiosos reviran y le dicen, a ver Jesús, pero ¿por qué? Versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús responde, por la dureza de su corazón les permitió repudiar a su mujer. Para empezar, dice Jesús, Moisés no mandó nada. Jesús dice, Moisés no les ordenó ni les mandó divorciarse, ni siquiera en el caso de porneia, en el caso de infidelidad, de adulterio, cualquier otro tipo de inmoralidad sexual. Ni siquiera es un mandamiento, divórciate. No, dice Moisés les permitió divorciarse, que es muy diferente, que es muy distinto. Y entonces, aquí podemos hablar brevemente sobre este asunto de la cláusula de excepción. ¿Cuál es? Porneia. Es decir, inmoralidad sexual por parte de un cónyuge. Adulterio sobre todo, pero quizá pudieran estar incluidas otros tipos de inmoralidad sexual. Claro, no es lo mismo que un marido sea consumidor de pornografía a que un marido esté teniendo relaciones sexuales con una persona. En principio lo es. Ambos son porneia, ¿sí? Ambos, ¿sí? Pero, por supuesto, en grado, bueno, una mujer no debería ser, digamos, tan decidida a dejar a su marido por una adicción a la pornografía, como tal vez lo debería estar porque su marido está teniendo relaciones sexuales físicas con otra persona. Pero ni en ese caso, dice Jesús y dice la Biblia, esto es un mandamiento. O sea, ¿hay libertad? Sí. ¿La Biblia lo permite? Sí. Pero no es un mandamiento. Lo deseable es, el ideal es que el Evangelio pudiera restaurar ese matrimonio, transformar ese matrimonio. Ahora, el apóstol Pablo, por supuesto, concuerda con esto, y la enseñanza de Jesús de la Biblia es tal que cuando una persona es la víctima del adulterio de un cónyuge, esa persona es libre para casarse. ¿Sí? La Biblia dice que idealmente todo matrimonio debe terminar por la muerte, que lo único que debe separar o producir una separación es la muerte. Y la Biblia es categórica y dice, en tal caso la persona puede casarse, es libre para casarse, y a los cristianos le dice, con tal de que sea en el Señor. Es decir, casarse con alguien que es cristiano o cristiana, según sea el caso. Pero en el caso del adulterio, ¿por qué la persona puede casarse otra vez? Recordará usted que en el Antiguo Testamento la pena por adulterio era la muerte. La muerte. ¿Se acuerda usted? Juan 8, la mujer atrapada en adulterio que fue llevada a Jesús, iba a ser apedreada. Querían que Jesús fuera el primero en tirar la primera piedra ahí. Usualmente era el marido el que hacía tal cosa, el que tiraba la primera piedra. O, pues vaya, la víctima del adulterio. La pena para el adúltero era pena de muerte. Bueno, el divorcio entonces viene a ser una especie de ejecución de la pena de muerte. ¿En qué sentido? De que la parte ofensora viene a ser para la parte ofendida como si ya hubiera muerto. Como si ya hubiera muerto. Es decir, la violación del pacto matrimonial es tan, digámoslo así, profunda, que la parte ofendida pudiera divorciarse y es libre para casarse. Pero dice Jesús claramente que el que se divorcia por cualquier otra causa. ¿Qué causa? Bueno, Jim Newheiser en su libro sobre matrimonio y divorcio menciona algunas de las causas, de las razones que la gente usa para divorciarse. Por ejemplo, mi cónyuge no es cristiano. Éramos no cristianos los dos, me convertí, mi cónyuge no es cristiano, debo dejarlo. Y Pablo dice, a ver, espérate, y eso lo vamos a atender la próxima semana, si Dios quiere. Pero otra razón, a ver, necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos.
Es por los hijos. Bueno, es lógico que la persona se preocupe por la influencia que un cónyuge pueda tener sobre los hijos. ¿Sí? Es lógico que una persona piense, a ver, mi marido no es cristiano y tiene mucha influencia en mis hijos, mejor me divorcio y me los llevo. Bueno, en tiempos del apóstol Pablo, en el mundo grecorromano, normalmente los hijos iban al padre, ¿sí? Se quedaban con el padre. Y entonces pues había la preocupación de, iban a crecer con un padre no cristiano, ¿verdad? Incrédulo. Y entonces la persona pensaba, mejor me divorcio. Bueno, Pablo va a abordar el asunto más adelante y le dice, para dar un adelanto, mira, no te separes, por causa de tus hijos no te separes, para tener tu influencia, para que tú puedas ser alguien que sea un canal de bendición aún hasta para tu cónyuge no cristiano. No te separes porque ¿qué sabes tú si a través de ti la persona va a creer? Pero ojo, lo voy a decir ahorita y lo voy a enfatizar muchísimo la próxima semana. Este no es un pasaje que justifica una relación con no creyentes. No está hablando a un soltero que quiere casarse con una persona no cristiana. No, está hablando de personas ya casadas en un matrimonio en la que uno de los cónyuges conoce al Señor. Pablo le dice, si consienten vivir contigo, no lo abandones, quédate en el matrimonio. Ahora, hablando de aquellos que no son cristianos, que dicen, mejor nos divorciamos por el bien de los hijos, para que ellos sean felices, para que no estén viviendo en un infierno. ¿Sí? Mejor nos divorciamos. Mejor es que ellos tengan una niñez feliz, a que estén viendo eso todos los días. Bueno, por el bien de los hijos, ¿realmente? ¿Leyó la cita de Arcis Sproul en nuestro boletín? ¿Realmente están pensando en el bien de sus hijos? Si estuvieran pensando en el bien de sus hijos, permanecerían casados, harían lo imposible por tener un matrimonio lo mejor que se pueda por causa de los hijos. Pero como están tan aferrados a sus deseos egoístas, ponen de pretexto a los hijos. Y las estadísticas y los estudios no mienten. Contrario a lo que la gente piensa y cree, contrario a lo que se dice que el divorcio hace maravillas para los hijos. Los hijos de personas que se divorcian son más propensos a toda clase de consecuencias. Estudios muestran, digo, no es determinismo, lo sé, pero que son más propensos a cuestiones mentales, espirituales, vandalismo, drogadicción, etcétera. Muy dentro, los niños, como le decía hace ratito a ellos, crecen pensando, es mi culpa. Yo soy la causa de que se hayan divorciado. Pero se los vuelvo a decir aquí, hijos de divorcio, ustedes no tienen la culpa del pecado de sus padres. Ustedes no son culpables. Es el egoísmo de los padres. Por otro lado, hay quienes dicen, a ver, mi cónyuge es una gran decepción. No es lo que pensé que sería. Me engañó el desgraciado. Parecía tan buena gente, pero resultó peor. Bien me lo decía mi madre, hijo de tigre pintito. Mal ejemplo, perdón, mal ejemplo. Ese no. No, mal ejemplo. O sea, de tal palo, tal astilla, pues. Mi madre me lo decía, mi papá me lo decía. ¿Sí? Me lo decía. No te cases. Pero ahí voy de burra y me caso. Estaba tan enamorada que le creía todo. Pero es una total decepción. Debo divorciarme. Bueno, la gente dice, es un fracasado, no se ha cuidado, ella engordó, nunca me habría casado con esta persona si hubiera sabido en qué me estaba metiendo. Bueno, pero los votos son
Los votos son profundos y los votos dicen en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en salud o en enfermedad. No se puede negar que muchos matrimonios son muy difíciles, pero el permanecer en ese matrimonio por obediencia a Dios ciertamente implica un sacrificio, pero el Señor ha de recompensar ese sacrificio algún día. Bueno, ya no estamos enamorados. Ya no estamos enamorados, porque se vuelven cadenas los que una vez fueron cintas blancas. El amor acaba. Poco, lentamente y poco a poco se nos va vaciando el alma. Ya no estamos, ya no hay química, ya no hay química. La ciencia dice que de 3 a 5 años, ¿sí? De 3 a 5 años se acaba el amor, se acaban las feromonas, se acaba la bioquímica relacionada con la atracción, con la pasión. Ya no hay nada que hacer, se acabó. Necesitas otra persona para que otra vez tu cuerpo empiece a experimentar esas cosas. Pero de nueva cuenta, el amor es más que una balada romántica, que un ramo de flores, que un perrito con un lazo. El amor es mucho más que todo eso. El amor es cumplir nuestros votos matrimoniales. Eso es el amor, para parafrasear a Arcis Sproul. Bueno, otras personas dicen también, ¿verdad? Dicen cosas como: todos mis amigos me dicen que deje a mi cónyuge. Otros dicen: yo sé, sí, que es pecado, pero sé que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, sé que Dios me va a perdonar. Y por último, la joya de la corona: tengo derecho a ser feliz. Y estas son razones, y podríamos abundar en cada una de ellas, pero no hay tiempo. Esas son razones por las cuales la gente termina sus matrimonios. Jesús dijo: cualquier persona que se divorcia, digamos un hombre que se divorcia de su mujer, por cualquier causa, dice Jesús, que no sea porneia, adultera. Y hace que ella adultere. ¿En qué sentido? Cuando una persona, un hombre, se divorcia por una causa que el Señor no permite, se divorcia de su mujer, él, si se casa con otra, adultera. Y si ella se casa con otro, adultera. Como decía alguien, normalmente un divorcio termina en 2 adulterios, en 4 adúlteros. Normalmente un divorcio termina en 4 adúlteros. Porque no solamente el que repudia a su mujer adultera, sino hace que quien se case con él adultere. Y también aquella que es repudiada se casa con aquel, hace que el otro adultere. Son 4 adúlteros, son 2 parejas que terminan en adulterio. Esto es lo que Jesús dice. Por eso sus discípulos, volviendo a Mateo, cuando oyeron a Jesús hablar en esos términos, dijeron lo siguiente. Vean ustedes, dicen así los discípulos, después de que Jesús reitera lo que ha dicho. Versículo 10, Mateo 19. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, los rabinos en tiempos de Jesús habían bajado la barra tanto hasta el piso, ¿sí? Jesús la vuelve a elevar a su lugar correcto. Jesús no está exagerando aquí, está diciendo lo que era desde el principio, levantando la barra al lugar que le permanecía. Y los discípulos dicen: wow, Jesús, y así está la cosa. Si me estás diciendo que no puedo cambiar a mi mujer por un modelo más reciente, si me estás diciendo que si es mala cocinera, si me estás diciendo que pues si me daña mi colección ahí que tengo de tazos, o sea, Jesús, me estás diciendo que tengo que permanecer con ella, que ni modos, que me tengo que aguantar. Si así es, ¿sabes qué, Jesús? La cosa, no, mira, mejor no nos casamos, no conviene casarse. Y aquí Jesús está abordando dos grupos de gente que encontramos en la cultura de hoy. Los que no están casados y que son cobardes y no quieren casarse,
porque el estándar es tan alto y los que están casados y son cobardes quieren permanecer en el matrimonio. Dos grupos de cobardes. Para ser coloquial, los que le sacan al matrimonio, ¿okay? Una expresión coloquial, es decir, los que le tienen miedo al matrimonio, porque se dan cuenta de que del estándar tan alto, si así es, no conviene casarse. Y los que son casados, que son demasiado cobardes para no enfrentar la dificultad de un matrimonio y hacer lo que se tiene que hacer para permanecer en ese matrimonio. Entonces, bueno, volviendo a Corintios para ir terminando aquí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo está diciendo lo que el Señor dijo. Nada más vamos a ver que esta llamada cláusula de excepción incluye algo más. Así lo dice la Confesión de Fe de Westminster y otros documentos confesionales. Sepan ustedes, hermanos, que en el mundo evangélico la opinión está dividida y hay un grupo de intérpretes que dicen no hay ninguna excepción, ni una sola. El matrimonio no se debe disolver. Entre ellos se encuentra John Piper, por ejemplo. Y respeto muchísimo a John Piper, debería yo hacer gárgaras de cloro antes de mencionar su nombre, pero no estoy de acuerdo con él. La tradición reformada ha reconocido que hay excepciones dadas por el Señor. No son mandamientos, no son mandamientos, más bien son concesiones. Una es porneia y la otra es abandono. Abandono. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Abandono. Cuando el cónyuge, uno de los cónyuges abandona al otro. Y eso involucra varias cosas. ¿Sí? Son las dos únicas razones por las cuales puede haber un divorcio. Fuera de esas, todo lo demás, para ser simple y contundente, es pecado. Pablo lo dice así. Una vez más. Dice así, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Cierto. ¿Qué opción tiene una persona que se ha divorciado por la razón que no debe ser? Dos. O te quedas sin casar o regresas con tu marido o tu esposa, según sea el caso. Sabemos que las cosas se complican porque la persona dejada ya se casó con otro. Y aún la ley de Moisés decía, aunque aquel que inició el divorcio deja a su mujer, se casa con otra, pero luego dice, ¿qué hice? Esta cocina peor, debo regresar a mi esposa. Moisés dice, lástima, Margarito. Ya no puedes. Pero la persona que se divorcia por cualquier causa que el Señor no permita, las dos opciones son o te quedas sin casar o regresas con tu cónyuge. No hay más. No hay más. ¿Qué hacemos con todo esto, hermanos? Es mucha información y pudo ser más. Pero permítame decirle lo siguiente. ¿Qué hacemos con esto? Número uno, como creyentes, como iglesia, tenemos que tener una perspectiva bíblicamente informada acerca del divorcio. Vivimos en una cultura que celebra el divorcio, que manda el divorcio. Hay fiestas para celebrar el divorcio. ¿Sí? Así como ya hay fiestas para celebrar un matrimonio, hay fiestas de celebración de divorcio. Este es el consejo que dan los terapeutas y los psicólogos y los psiquiatras y tristemente aún pastores y líderes religiosos. Como iglesia tenemos que tener una postura informada por las Escrituras. Los corintios en tiempos del apóstol Pablo estaban tomando sus directrices de la cultura, no de la Escritura.
Una vez más, la autoridad máxima había llegado a ser sola cultura, no sola escritura. Pero nosotros los creyentes debemos no conformarnos al mundo, a los estándares del mundo, a las ideas del mundo, a los pensamientos del mundo, a los patrones del mundo, a las preferencias del mundo, a las filosofías del mundo, a las prácticas y costumbres del mundo, sino a lo que Dios dice en su palabra escrita. Y el consejo que demos a nuestros hermanos, o a nuestros amigos, a nuestros familiares, debe ser un consejo que provenga de las Sagradas Escrituras. Número dos, para aquellos de ustedes que han sufrido un divorcio o que están pensando en el divorcio. Por supuesto, todo debe ser visto caso por caso. Es decir, quizá haya víctimas aquí de un divorcio. Quizá haya personas que han sido repudiadas por su cónyuge. Para los hijos que están aquí, que han sufrido el pecado de sus padres, que han sido moldeados y han sido golpeados por el pecado de sus padres. A ambos les digo, a aquellos de ustedes que son víctimas, que hay refugio y consuelo en aquel que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú me recogerás, Señor. Yo nunca te abandonaré, yo nunca te olvidaré. Busquen consuelo y refugio en el Señor. Esposas o esposos, sepan que están en un mejor matrimonio, en unión con Cristo. Refúgiense en ese matrimonio. Para aquellos que se han separado pecaminosamente o están pensando en hacerlo, escuchen lo que la Biblia dice. Si hay alguien aquí que se ha separado pecaminosamente, busque el perdón del Señor. Busque el perdón de su cónyuge. Si las cosas se han complicado, bueno, he aquí una palabra de ánimo y consuelo. La preocupación para aquel que haya sido víctima del divorcio, que haya sido el iniciador del divorcio. Para ambos hay refugio en el Señor. Para aquel que fue el iniciador de un divorcio de manera pecaminosa, arrepiéntase y venga al Señor y pida perdón a su cónyuge. O si usted ha querido reparar el matrimonio, pero la otra parte ya no quiere, y va a ser dolorosísimo para usted, pero lo que necesita usted más que nada es refugiarse en Jesucristo, es encontrar consuelo en Jesucristo, es encontrar restauración en Jesucristo, para que sea que su matrimonio se repare o no, usted pueda enfrentar esa situación como una nueva persona, como un hijo de Dios, como alguien que tiene el amor de Dios en su corazón. Y una palabra más para todos nosotros. Ustedes y yo, todos nosotros. ¿Sabía usted que el Señor se divorció de su pueblo? ¿Sabía usted eso? ¿Ha leído usted el libro de Oseas? Su pueblo es su esposa, él es su esposo. Pero la esposa le fue infiel, no una, no dos, una y otra y otra y otra vez. Le fue infiel yendo en pos de los Baales, yendo en pos, ¿sí?, de ídolos paganos. Le fue infiel siendo adúltera, prostituyéndose con otros dioses. Hasta que Dios dijo, no más. Y le dijo, lo a mí, tú no eres mi pueblo. Ya no más eres mi pueblo, lo ruhamá. No, yo ya no me compadezco de ti. Pero luego Dios, recordando su pacto y siendo fiel a sus promesas, decidió volver a tomar a su esposa, ¿sí? A pesar de que fue una adúltera, una prostituta, una fornicaria, le toma otra vez
con gracia y compasión la recibe, la limpia, la restaura y la hace de nuevo su esposa. Por un momento te dejé, dice el Señor, pero te recogeré para siempre. Amados hermanos, nosotros en algún momento fuimos esa mujer adúltera. Todos abandonamos al Señor y decidimos vivir de manera infiel a Él. Le dimos la espalda y buscamos amoríos en este mundo, buscamos deleite en este mundo, placer en este mundo. Pero el Señor ama tanto a su esposa que envió a su Hijo Jesucristo para rescatar a su esposa, para redimir a su esposa, para limpiar a su esposa y tomarla para sí en un pacto eterno, sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero aún así, aún los creyentes, todavía seguimos en ocasiones siendo infieles. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes, dice Santiago, que su amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago está diciendo esto, que los cristianos podemos ser culpables de infidelidad, culpables de tener aferes con el mundo, de un flirteo, de un afer, de una aventura, de una relación con el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Piper lo ilustra así. Yo sé, es grotesca la ilustración, pero es verdad. Es como si un esposo que ama muchísimo a su esposa, ¿sí? La ama tanto que le prodiga toda clase de cosas. Esa esposa una noche va a su esposo y le pide $100 y él, como la ama tanto, le da ese dinero. Ella entonces lo recibe, le da un beso, le dice eres un cielo y va corriendo y gasta ese dinero en su afer con su amante. Eso es lo que ustedes y yo hacemos semana a semana con las bendiciones que Dios nos da. Le pedimos salud, le pedimos prosperidad, le pedimos dinero, le pedimos que nos bendigan. ¿Para qué? Muchas veces para gastar, para emplear todo eso en nuestro afer con el mundo. Sí, Señor, eres mi esposo, pero mi deleite está con Francisco. Sí, Señor, eres mi esposo, pero ¿sabes quién me hace feliz realmente? Ponciano. Ese sí. Tú solo me sirves para proveerme, pero mi deleite está con ellos. Sí, Señor, eres mi Dios y mi Salvador, pero me deleito más en esa relación. Me deleito más cuando estoy aquí en tal actividad, en tal práctica. Sí, Señor, tú eres mi Señor, está bien, pero mi deleite está ahí. Oramos, Señor, bendíceme. ¿Para qué? Para que al día siguiente nos demos la vuelta, nos olvidemos de Él y amemos más este mundo. Eso es lo que hacemos cada semana. Pero Dios, nuestro Señor, lleno de gracia, de bondad, recibe otra vez a su esposa. A su esposa cuando viene arrepentida, cuando le pide perdón. Cuando venimos a esta mesa arrepentidos, nos mira a los ojos y nos dice, ¿cómo podré dejarte? ¿Cómo podré abandonarte? Eres mía y yo soy tuyo por siempre. Que Dios bendiga su palabra. Amén.